La participación política de las mujeres ha ido variando en la historia, con muchos avances y algunos retrocesos. Es importante que podamos diferenciar esta participación teniendo en cuenta su contexto histórico y cultural. También es válido que podamos aclarar que la plena participación de las mujeres se ha ganado a fuerza de lucha, independientemente de su contexto histórico y cultural. Hacia el 28 de julio de 1914 se da inicio a la Primera Guerra Mundial. Esta comenzó luego del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Se enfrentaron Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano contra Francia, Gran Bretaña, Rusia, Japón, Italia y Estados Unidos. Esta era una guerra que se pensaba que iba a ser rápida, pero terminó siendo larga y muy costosa. Está asignada por su gran avance armamentístico y combates en muchos frentes. A partir de la Gran Guerra, surgen nuevos cambios en la sociedad. Las mujeres comienzan a tener un rol protagónico, empiezan a reemplazar actividades que hacían los hombres. Las mujeres ocupan puestos de trabajo. Se desempeñaban dentro de las fábricas en la fabricación de proyectiles, armas, aeronaves para la guerra. Además, también surgen las voluntarias de la Cruz Roja. Estas actividades también las realizaban las mujeres en Francia. Generaban armamentos para los campos de batalla, servicio de asistencias a los soldados heridos, y la participación política de estas mujeres francesas se había interrumpido durante este proceso. Antes de la Primera Guerra Mundial, ya había mujeres de Inglaterra que participaban en movimientos feministas. Adquirieron derechos políticos en la sociedad. Es por eso que encontramos el sufragio femenino en 1918 para mujeres mayores de 30 años. Su constante lucha por el derecho al voto y la reivindicación de sus derechos sociales, políticos y económicos fue un proceso que inició a mediados del siglo XIX y tuvo frutos con el fin de la Gran Guerra. Esto ocasionó un cambio en la sociedad, como también en el pensamiento de miles de mujeres y hombres que llegaban de la guerra y encontraron unas mujeres más fuertes e independientes. Para cuando llegaron los soviets, las mujeres rusas eran casi esclavas, se alquilaban por temporada como esposas y se las expulsaban cuando quedaban embarazadas o se terminaba la cosecha. Las obreras se concentraban en la industria textil y en los oficios menos calificados y peores pagos. 6 de cada 10 eran analfabetas. En Rusia hubo un cambio en la composición de la clase obrera por la incorporación de estas mujeres trabajadoras. Aunque se solía creer que las mujeres eran menos revolucionarias que los hombres, fue la huelga del Día Internacional de la Mujer lo que precipitó la Revolución de Febrero. Desde el comienzo de las huelgas, en las manifestaciones se corrieron consignas contra la guerra. La audacia, la determinación y los métodos de las mujeres ponían de manifiesto que ellas sabían cuál era la raíz de sus problemas, la necesaria unidad de la clase obrera y la importancia de convencer a los soldados de que dejaran de proteger el Estado zarista y apoyaran la revuelta. El gobierno de los soviets eliminó toda diferencia de edad entre hombres y mujeres, legalizó el divorcio y el aborto, admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y aprobó una amplia protección a las madres trabajadoras, creando muchas instituciones para eliminar las cargas del trabajo doméstico. También garantizó el sufragio femenino. La guerra había dado a las mujeres gran centralidad política, no solo porque reemplazaron a los hombres en las fábricas, sino porque seguían al frente del hogar. Los bolcheviques querían socializar las cargas del trabajo hogareño y se levantaron una extensa red de comedores, lavanderías, jardines de infancia y guarderías comunales para corroer desde sus bases a la familia tradicional y facilitar la participación de las mujeres en la producción y la acción política. Más allá de esto, muchos obreros, incluso miembros del partido, se opusieron a que las mujeres tomaran roles fuera de la familia. La masiva participación de las mujeres sin partido impulsó una revolución en el ámbito de las costumbres. Las delegataki controlaban la aplicación de las leyes que protegían el trabajo femenino y el trabajo infantil y las condiciones de seguridad de las fábricas. Pero para 1921 se impuso una nueva política económica. Se instituyeron cuotas por servicios que habían sido gratuitos, como los comedores comunales. La mitad de las guarderías y hogares para madres solteras cerraron. La búsqueda de la eficiencia económica de las empresas estatales implicó el despido masivo de trabajadoras, excusados en el costo de las licencias de maternidad y la protección del trabajo durante el embarazo y la lactancia. Las órdenes del gobierno soviético no eran acatadas por la red de burócratas, bajo las órdenes del cada vez más poderoso Stalin. Se apartó a las mujeres de cualquier organización sindical y su representación en el Congreso partidario cayó estrepitosamente. El stalinismo despojó a las mujeres de los derechos que podían emanciparla de la opresión doméstica. El sufragio femenino en Estados Unidos empezó como un movimiento contra la esclavitud, encabezado por Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony.
En 1890 se crea la Asociación Nacional de Sufragio de la Mujer estadounidense, con el objetivo de lograr el sufragio femenino en todo el país. Este fue aprobado el 18 de agosto de 1920 por medio de la enmienda número 19 a la Constitución. Fue la culminación de un siglo de agitación en favor del sufragio femenino. A partir de la década de 1840, las mujeres se habían organizado en un esfuerzo concertado para conseguir el voto. Su objetivo parecía casi imposible. En 1848, cuando la sufragista Elizabeth Cady Stanton organizó la primera convención por los derechos de la mujer en Seneca Falls, Nueva York, el derecho al voto era solo uno más en la letanía de derechos vetados a las mujeres. Se las disuadía de aparecer o hablar en público. Sus vidas eran controladas por las de sus maridos, hermanos y padres, y la mayoría de las mujeres no podían firmar contratos, trabajar fuera de casa, heredar o poseer propiedades, tampoco podían recibir educación. Aunque el sufragio local se abrió lentamente a las mujeres en muchos estados, las sufragistas continuaron su lucha por el derecho a voto nacional durante todo el siglo XIX, burladas, encarceladas, golpeadas y alimentadas a la fuerza. Desafiaron los estereotipos de la época sobre el decoro femenino. A principios del siglo XX, las sufragistas centraron sus esfuerzos en una enmienda constitucional. Utilizando tácticas como desfiles multitudinarios y un piquete de varios años en la Casa Blanca, poco a poco fueron inclinando la opinión pública hacia el derecho a voto para las mujeres. En 1878 se presentó por primera vez una enmienda sobre el sufragio. El Congreso tardó 41 años en enviarla a los estados para su ratificación. Cabe aclarar que si bien en 1920 se consiguió el voto para las mujeres, eran las mujeres de raza blanca. Las mujeres negras recién pudieron votar en 1967. Luego de la finalización de la Gran Guerra y el Tratado de Versalles, países europeos como Alemania se vieron enormemente afectados por las pérdidas territoriales y sintieron herido su orgullo. Esto generó que sentimientos nacionalistas florezcan, a tal punto que de mano del totalitarismo vimos crecer el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. En la Alemania de Hitler, la Alemania nazi, el Tercer Reich autorizó a las mujeres a ser parte de las SS, como espías, guardianas y celadores. De los 40 millones de mujeres que tenía el Tercer Reich, 12 millones fueron miembros de alguna delegación afiliada al partido nazi. El Tercer Reich permitió muchos papeles para las mujeres, incluyendo el combate. Enfermeras del programa de eutanasia nazi, guardianas o carceleras en campos de concentración y exterminio fueron responsables directas de la muerte de miles de personas. Después de la guerra, muy pocas de ellas asumieron los cargos de los que se les acusaron. Las más visibles fueron juzgadas en Nuremberg, pero negaron su grado de participación alegando que fueron coaccionadas y las condenas fueron mucho más reducidas o inexistentes. Se aprovecharon de la discriminación de género y los estereotipos sobre la mujer para eludir su implicación, muchas veces directas, en uno de los mayores exterminios de la humanidad. El 1 de septiembre de 1939 se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán invade Polonia, violando así el acuerdo con la URSS. Se enfrentaron el bloque de aliados, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Se desarrolló principalmente en 3 escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. A pesar de que las mujeres en la Primera Guerra Mundial ocupaban puestos de trabajos temporarios, este fue el comienzo de una trayectoria que continuó durante la Segunda Guerra Mundial y que les permitió a las mujeres ser más decisivas. En cada país desarrollaban actividades diferentes. Aparecen las mujeres como espías, francotiradoras, guerrilleras de la resistencia y pilotos. En la URSS, las mujeres luchaban en el campo de batalla como los pilotos del 125, Regimiento de Guardias de Aviación de Bombardeos, conocida como las Brujas de la Noche en el resto de los países, tanto del eje como de los aliados. Sus funciones se centrarían en trabajar en fábricas, en labores administrativas y sobre todo como enfermeras. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el retiro de las tropas hitlerianas de Francia, Charles de Gaulle, presidente del Comité Francés de la Resistencia en el exilio, concedió el derecho de voto a la mujer, que había sido rechazado por el Parlamento en 1919 y en 1922. El sufragio constituyó un reconocimiento implícito al papel de la mujer en la resistencia, prácticamente un siglo después de habérsele otorgado a los hombres en 1848.
Para el 3 de julio de 1927, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano donde las mujeres pudieron votar. Se trató de un plebiscito donde la Cámara Electoral autorizó el voto de las mujeres. Cabe destacar la figura de Paulina Luisi, que se destacó como una líder feminista uruguaya, ya que en los primeros años del siglo XX se embarcó por la lucha de los derechos de las mujeres como ciudadanas, participando en el movimiento sufragista. A su vez, estuvo vinculada con el Partido Socialista del Uruguay, convirtiéndose en una de las fundadoras del mismo en 1910. Creó la representación del Consejo Internacional de Mujeres a nivel nacional, así como la Alianza Uruguaya por el Sufragio Femenino. Esta organización tuvo como objetivo principal la conquista de igualdad de derechos políticos, lo cual se consagró con una conquista del voto femenino en 1932, convirtiendo a Uruguay en uno de los países pioneros en este aspecto. En Argentina, el 23 de septiembre de 1947, se promulgó la ley que permitió a las mujeres argentinas que pudieran votar por primera vez. Cabe destacar a Julieta Lantieri, que fue una de las precursoras del voto de las mujeres. Creó el Partido Sufragista y fue la primera mujer en votar en América Latina. Otro antecedente a destacar es la elaboración de 6 proyectos que el sufragio femenino presentó entre 1916 y 1930, aunque ninguno de ellos fue debatido en las cámaras. A su vez, hay que mencionar que en 1927 el voto femenino se instituyó en la provincia de San Juan. Así, el 9 de septiembre de 1947 se aprobó la Ley de Voto Femenino, que fue promulgada el 23 de septiembre, y el 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaron por primera vez. Fue ese año en que pudieron ejercer su voto, ya que el Estado tuvo que crear un padrón electoral de 4,2 millones de mujeres, que implicó otorgarles un documento especial, la llamada libreta cívica. La número 1 fue emitida para la primera dama, Eva Perón. Otra figura que hay que destacar en este movimiento, ya que fue muy importante para lograr el voto de las mujeres y que motivó también la participación de las mujeres, como por ejemplo en el Partido Peronista Femenino.